Ahora se cierra esta segunda conferencia y entramos en Q&A, en tiempos de preguntas y respuestas. Y estas es mis instrucciones para este momento antes de comenzar el timer. Necesito, por amor a las personas que nos están viendo en vivo y también los que van a ver la grabación después, que nosotros hagamos nuestras preguntas resumidas, sin dar un historial largo, para que todos que tengan preguntas puedan hacer sus preguntas, ¿ok? Y número 2, necesito que lo hagan en micrófono. So, Betty, can you help me again? You helped me last time, right? Or it was Lily? It was, but you helped me, okay? So you're gonna give this mic to anyone. Let's keep it on, okay? And you're gonna give it to anyone who has a question, including yourself if you have one. So, si alguien tiene una pregunta, voy a comenzar el timer. Tenemos 30 minutos y después entro en mi próxima conferencia. Si tiene una pregunta, levante su mano y el micrófono va a llegar donde usted. Rápido, there we go. Yes. The donors that you was talking about, right? Can a person have all of them? All 9 of them? La pregunta es si una persona puede tener todos los dones, lo que se mencionó en el 12. Yo no diría que uno puede tener, pero puede operar en todos. So, como mencioné en la conferencia, algunas veces cada uno se le es dado por el provecho, ¿verdad? Dice verso 7. Se le ha dado dones. Todo el mundo tiene por lo menos uno. No hay, si tú dices que tú eres cristiano y tienes el Espíritu Santo y tú dices que tú no tienes ni un don, tú estás haciendo de la palabra una mentira. ¿Okay? Cada uno se le es dado por lo menos algo para el provecho de todos. Ahora, eso no significa que tú tienes que quedarte con eso, pero también no significa que tú no puedes operar en otros. So, no es que Dios te da todos los dones y tú lo activas cuando tú quieres, como si tú eres dueño, sino es que en el momento el Espíritu Santo puede usarte en cualquiera de esos dones cuando Él desee, dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, yo no tengo el don de milagros y yo tampoco no tengo el don de fe. Pero yo he tenido momentos donde Dios ha activado el don de fe para poder ver alguna respuesta milagrosa. So, eso es un ejemplo. So, no es que todos podemos tener, pero sí podemos operar. Y hacemos eso dependiendo del momento, hacemos eso dependiendo de la situación y de lo que el Espíritu quiera hacer en el momento también. So, tú puedes pedir, porque eso lo vamos a ver ahora en esta próxima conferencia. Debemos pedirle a Dios que nosotros podamos operar en todos los dones. Debemos desearlos todos, pero Él va a decidir cuáles de ellos ya están en tu posesión, en el sentido de que tú puedes operar normalmente en eso, y cuáles son que Él va a manifestar en momentos especiales y específicos. No sé si contesté la pregunta. ¿Okay? So, no somos dueños, no es que nosotros hacemos lo que queremos y tenemos todo y yo no te necesito, sino Dios le da uno o más, pero todos están abiertos al acceso, el que tiene la llenura del Espíritu, ¿verdad? Puede operar en todos. Buena pregunta. ¿Okay? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Pueden los dones desaparecer de la vida del cristiano en un momento dado? Que un hermano tenga un don de hacer algo, supongamos de hacer milagro, y después con el tiempo se haya apartado. Esos dones se apartan también del cristiano cuando el cristiano se aparta del camino del Señor, o puede que sea que vuelva porque como dice aquí, dice que la falta de deseo de fe, cuando el cristiano pierde la fe y el deseo, puede que se vaya el don y que pueda volver. Eso es una buenísima pregunta, ¿ok? Ahora, le voy a dar mi opinión, ¿ok? Basado en algunas escrituras y basado entonces también en experiencias, ¿ok? So, basado en algunas escrituras, por ejemplo, en Romanos 11 habla de que los dones y los llamados son irrevocables.
Otro pasaje cuando Jesús habla acerca de esas personas que van a venir donde Él y decir, nosotros nos profetizamos en tu nombre, echamos fuera en tu nombre, ¿verdad? Y a veces yo nunca te conocí. Pasajes como esos me dan la impresión que uno puede descarriarse y todavía tener ciertos dones operando en su vida. Y le voy a dar el ejemplo de alguien. Le voy a dar un ejemplo. Hay alguien que fue bien usado. Su nombre es Luis Urbáez. No sé cuánto han escuchado de Luis Urbáez. Él era un evangelista poderoso de la República Dominicana. Cuando ese hombre llegaba a un lugar, los demonios se sacudían. Cuando él llegaba, milagros, sanidades, todo eso. Él fue vencido por el espíritu de lascivia y terminó descarriado y terminó viviendo aquí en los Estados Unidos, en Nueva York. Y no sé cuántos de ustedes se recuerdan de una tragedia que pasó en el Bronx, donde en un nightclub ellos quemaron un club y se murieron, que lo laquearon por afuera y se murieron mucha gente. Él murió allá adentro. Pero mira esto. Él estaba aquí, él estaba taxiando. Yo creo que ese fue el momento porque él murió quemado en un lugar. Creo que lo estoy conectando. Si alguien me corrige si no es el mismo lugar, pero él fue quemado aquí en Nueva York. Se dice en su biografía que un día alguien lo vio a él porque él estaba taxiando, él estaba descarriado con cigarrillo en su mano, fumando, todo. Y alguien le dijo, oh, wow, Luis Urbáez, pero yo necesitaba, ayuda con algo. Y él dijo, pero dime. Y el hombre dijo, no, pero yo sé que tú no le estás sirviendo al Señor. Ya él dijo, no te preocupes, Dios respalda su palabra, no a mí. ¿Y qué hizo? El hombre lo llevó a su casa donde yo creo que su hija o alguien estaba bien enfermo, como yo creo que tal vez al punto de morir casi, o algo extremo, no me recuerdo. Pero el hecho es que Luis Urbáez fue, oró por él y se sanaron de una vez. Fumando, descarriado, taxiando, bebiendo. Pero tú sabes lo que pasó con él, murió de rodillas. Se dice la historia que cuando abrieron el lugar donde él estaba, que la gente lo laquearon por fuera, lo quemaron, él estaba en el baño y se encontró su cuerpo completamente quemado, pero de rodillas. Parece que tal vez se reconcilió en su último momento antes de morir. El hecho es que, y gracias a Dios, que por lo menos aún la misericordia de Dios llega aún hasta ese momento. Gracias a Dios. Pero el hecho es que hay personas y hay otros testimonios que yo le pudiera decir también, personas que Dios permitió que el don siguiera fluyendo en esa. Ahora sí hay ciertas cosas donde tal vez tú no vas a seguir operando al mismo nivel porque ya tú no estás buscando de Dios, ya tú no estás esto, lo otro. Pero de que el don es quitado completamente, mi opinión es no. Que sigue ahí, aunque tú te des carriado. Pero ¿qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma, verdad? Esa es mi opinión. Okay. Buena pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Comentario. Espera el micrófono para decirlo. Yo digo, pastor, que Dios respalda su palabra y su palabra no retorna atrás vacía. Porque la Biblia dice claro que alguien predica la palabra, uno por contienda, uno por vanagloria, y la palabra de Dios siempre hace lo que va a hacer en la persona. Eso es cierto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Micrófono. Mira, hermano, yo hace como 2 años. Espera, ¿va a ser un testimonio? No testimonio, va a ser una pregunta. Que usted me confirme, nada Ok, más. está bien. Confirmado con usted ahorita. Ha habido unos sueños que me dan miedo y yo reprendo, ¿me entiende? Pero los sueños de Dios no dan miedo. Es por eso que... Ok. No, amén. Yo puedo confirmar. Voy a decir esto. Por la mayor parte es posible que no den, pero sí, algunos sí. Algunos sí. Nosotros vemos en el libro de Daniel, cuando una de las visiones que él tuvo, dice que le dio miedo.
Vemos en otras partes que gente cuando Dios se le aparecía a un ángel, cosas así, se asustaban tanto que ellos desmayaban, ¿verdad? Es posible que cosas así sucedan, pero algo que siempre va a acompañar algún sentimiento como miedo va a ser la paz de Dios. Puede sentir miedo, pero de una vez Dios dice, tranquilo, paz. Y eso es lo que sucede aún en la Biblia. Ahora, por la mayor parte y normalmente cuando hay un sueño, una visión, usted no va a sentir cosas negativas, al menos que Dios te está revelando algo negativo, ¿verdad? Si Dios te está revelando algo es porque, por ejemplo, si Dios te da una palabra de ciencia, no quiero entrar mucho porque después no me va a llegar a la otro seminario, pero cuando Dios le da palabras de ciencia, alguna de las formas que Él da la palabra de ciencia no es siempre por una palabra o un pensamiento, algunas veces es un sentir. Algunas veces tú puedes estar con alguien y de repente, le voy a decir, por ejemplo, conmigo, una de las cosas que sucede conmigo algunas veces, cuando yo estoy con personas o en una iglesia voy a ministrar, y no sé si ustedes han visto, yo no lo he hecho mucho aquí porque he tratado estoy poniendo base y después poco a poco cuando haya el entendimiento para nosotros operar así, entonces se va a ver más. Pero el hecho es, ustedes han visto alguna vez, yo digo, alguien aquí tiene un dolor en una rodilla izquierda porque mi rodilla me comienza a arder, me comienza a doler. Yo estoy bien, yo estoy normal y de repente comienza una migraña fuerte. Alguien aquí tiene una migraña, alguna vez el Señor te deja sentir. Una de las cosas que te puede dejar sentir es la opresión de una persona. Si ellos están siendo oprimidos por temor, oprimido, y después si tú ves por lo que yo estoy diciendo que tenemos que saber cómo acerca de cómo profetizar, porque algunas veces Dios te está hablando y tú ni lo sabes, que no eres tú que estás pensando ese pensamiento malo, que no eres tú que estás sintiendo ese dolor, que Dios te está dando un dolor, un sentimiento simpático para que tú puedas saber alguien a tu alrededor tiene esa situación, ese pensamiento o algo que está pasando. Y entonces ahí es donde uno entonces opera y usa lo que Dios le revela. Por eso es que yo quiero decir, la normalidad es que Dios siempre cuando Él te da algo, te revela algo, te da un sueño, una visión, junto con eso viene su paz. Pero aún si viene algo fuerte, también con eso Él te paz, ¿verdad? No, hijo de hombre, párate, ten paz, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿ok? Eso le confirma y también le añado para que tenga el pensamiento completo acerca de eso. Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, ahora mismo ya tiene después de eso, ¿ok? Después Julia y después Brenda. Yes. So can you please explain the different kinds of tongues that you have mentioned earlier? Ok. Si se puede explicar los diferentes tipos de lenguas. Si ustedes ven en la lista, dice diferentes géneros de lenguas. La razón que uno puede, hay diferentes formas de dividir qué significa eso. Se puede estar refiriendo a lenguas angelicales y lenguas terrenales. Se puede dividir así. En Hechos capítulo 2 vemos que ellos hablaron lenguas terrenales, lenguas de esta tierra, ¿verdad? El hombre de Siria escuchaba a alguien hablando así, a alguien de Egipto lo escuchaba hablando egipcio, ¿verdad? Eso fue en Hechos 2. Pero eso no es el tipo de lengua que la mayoría de cristianos hablan. Es un lenguaje espiritual. Y vamos a ver eso en la próxima conferencia porque vamos a ver ese capítulo. Pero el hecho es que uno lo puede dividir así. A mí me gusta dividirlo de otra forma. Yo creo que hay tres diferentes géneros de lenguas. Lenguas de proclamación, lenguas de intercesión y lenguas proféticas. Okay, le voy a explicar cada uno. Lenguas de proclamación usualmente son esas lenguas que pueden ser terrenal o espiritual, pero es un mensaje donde se tiene que, se habla para predicar, anunciar el evangelio o gloria a Dios. Por ejemplo, cuando vemos en Hechos 2,
ellos estaban hablando en una lengua de proclamación. Dice que ellos estaban declarando todos en las lenguas de los demás las maravillas de Dios. Ellos no estaban profetizando, ellos estaban declarando las maravillas, estaban alabando, pero en el lenguaje terrenal de las personas ahí. Pero después hay lenguas proféticas. Esas lenguas es cuando Dios quiere dar un mensaje al pueblo o a una persona, pero primero te pone el mensaje en lengua y después con el don de interpretación, entonces se interpreta ese mensaje. Y ese mensaje entonces es cuando uno habla proféticamente a la vida de una persona. Yo le había dicho de que uno puede interpretar su propia lengua y en verdad Pablo dice que tú debes orar para eso. No sé si ustedes han notado muchas veces, porque ustedes cuando hablemos de esto, uno puede pensar, cuando el pastor está hablando en lengua en medio del mensaje y lo está hablando tan alto, eso está fuera de orden. No es nada. ¿Sabe por qué? Porque en el momento estoy hablando la lengua así, porque ya yo he comenzado a aprender y discernir cuando viene un mensaje profético. Y entonces, algunas veces lo que yo estoy diciendo en el mensaje vino a través de esa lengua que terminé de hablar. Y como cuando uno le baja un rema. Entonces, o cuando tú estás hablando le voy a decir la experiencia que yo tuve con una persona. No voy a decir nombre. Yo estaba una vez orando con una persona y cuando todo estaba normal, nos agarramos de la mano, estábamos orando, comencé a hablar en lenguas. Y yo tuve que parar la oración y decirle a la persona, ¿tú te sientes así, así, así ahora mismo? Y la persona comenzó a llorar. Estaba normal todo, pero en el momento que yo comencé a hablar en lengua, Dios me reveló. Y cuando yo le pregunté eso y la persona comenzó a llorar, ya yo sabía que lo que me vino en ese momento era una palabra profética o una palabra de ciencia que Dios me dejó revelar para entonces ministrar esa área y después seguimos con la oración. Una palabra, la lengua puede ser de proclamación, ¿verdad? Un anuncio, declarar las maravillas de Dios, puede ser lengua espiritual o lengua terrenal. La lengua profética es un lenguaje ya espiritual, ¿verdad? Pero es un mensaje para dárselo a otra persona. Y después las lenguas de intercesión. Estas son las lenguas que uno habla cuando uno está orando al Señor. Estas son las lenguas que tú no deberías estar hablando en público, en alto y interrumpiendo el culto. Cuando hay un mover donde el Espíritu viene, va a haber momentos especiales donde Dios puede romper con esto, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque en Hechos 2 hablaban todos en lenguas a la misma vez y ellos no estaban fuera de orden. Fue un momento soberano. En momentos así se puede hacer, pero algo que sucede alguna vez en las iglesias pentecostales es que mucha gente comienza a hablar en lengua, alto y nadie interpreta. Y eso no está bien en una iglesia. ¿Ok? Pero ¿qué Pablo dice en ese momento? Él no dice, dile a la gente que paren de hablar en lengua. Él dice, habla entre tú y Dios. Usted nota que algunas veces yo estoy hablando en lengua, pero yo quito el micrófono y lo comienzo a hablar así. ¿Por qué? Porque yo sé que esas lenguas no son para yo dar un mensaje. Es algo que estoy sintiendo en mi corazón para hablarle a Dios. Pablo habla acerca de orar en el Espíritu, ¿verdad? Orar en el Espíritu, que cuando uno ora en el Espíritu, uno se edifica a sí mismo. Estas son las oraciones de intercesión. Cuando la palabra también habla de gemidos del Espíritu Santo que uno no entiende en Romanos capítulo 8, estos son lenguajes del Espíritu que es para ti y Dios. Es oración. Es entre tú y Dios. Yo me gusta dividirlo en esas partes porque eso entonces nos ayuda a entender las instrucciones que Pablo da en el capítulo 14 de Primera de Corintios, cual nosotros lo vamos a mirar en esta próxima conferencia. Pero esas son las tres: proclamación, profética e intercesión. ¿Ok? Cuando es proclamación, si es un lenguaje terrenal, entonces alguien ahí lo va a entender. Si es espiritual, hay que ver interpretación. Si es un lenguaje profético,
Y tal vez alguien me pregunte a mí, ¿y cómo tú puedes saber cuando es uno o el otro? Eso es otra pregunta, pero cuando es una lengua profética, entonces se debe interpretar para entonces declarar el mensaje. Cuando es lengua de oración o de intercesión, entonces eso es entre tú y Dios, donde tú eres edificado, pero nadie más es edificado. Y esas lenguas tú no deberías estar haciéndolo bien alto, es entre tú y Dios. ¿Ok? Tú no deberías interrumpir un mensaje del predicador porque Dios te tocó en el momento y interrumpiste el servicio y atraíste la atención, pero después tú no interpretaste y nadie interpretó. Ya eso está fuera de orden. ¿Tú ves? Pero tú puedes hablar en tu silla, ahí mismo entre tú y Dios. O si tú sentiste algo rápido, pero bájalo, baja el volumen. ¿Ok? Eso es lo que yo hago. Alguna vez se me tocó. ¿Ok? Eso es lo mismo. Amén. ¿Contesté la pregunta? Sí es. Espera. I'm sorry. It was just like, so then, like, for example, if you're praying for somebody, right? And Yes. they start talking in tongues, that would be the third one that you said? So ella está diciendo, si tú estás orando por alguien y tú comienzas o ellos, Ellos. la persona por el cual tú estás orando. Ajá. Ok, so si tú estás orando por alguien y ellos comienzan a hablar en lenguas, ese va a ser usualmente intercesión. Ese es su espíritu que está siendo edificado en el momento. Ahora, cuando tú estás recibiendo, hermanos, les voy a dar un consejo. No te pongas a estar hablando en lengua bien alto. Deja que la persona que está orando por ti pueda orar por ti. Algunas veces yo estoy orando por alguien y ellos reciben bendición y amén. Yo quiero que sea, pero después a mí se me va. Yo ni sé dónde estoy ahora mismo en mi oración ya. ¿Ok? Y es difícil recibir mientras tú estás también, hablando en lengua alto, ¿verdad? Y cosas así. Cuando tú estás recibiendo oración, just cierra los ojos y recibe. Recibe. Just be quiet. Levanta tu mano. Cállate, Señor. Gracias. Pero escucha, ¿cuántas veces, y a mí me pasa todavía, cuántas veces te están profetizando y tú no te recuerdas nada del momento que ellos paran de profetizarte? Porque tú estabas... le voy a decir, a mí me pasa lo mismo, ¿ok? Aún a este nivel, algunas veces me pasa también. Pero a mí me gusta, cuando alguien comienza a orar por mí, la manera que yo recibo es, o yo hablo en lengua bien bajito. Yo quiero que ellos fluyan, siento el Espíritu Santo. Quiero que ellos fluyan y yo también, si me van a profetizar, quiero recordarme. Me gusta, una de las cosas que a mí me gusta hacer si alguien me va a profetizar es sacar, espérate, dame sacar el celular y grabarlo. Okay. Eso es otro tema, cuando hablemos de la profecía, es otro día, ¿ok? Pero eso es, en ese momento, cuando ellos están recibiendo, usualmente es eso. Tú vas a ver que es diferente, hay una autoridad y hay un cambio de unción cuando las lenguas cambian de oración a profética. Cambian. O puede ser una lengua de proclamación donde ellos están alabando al Señor en el momento. Pero el hecho es, cuando cambia cuando se tiene que decir un mensaje, es diferente. Okay. So, ahora contesté. Julia. Y después Brenda. Sí, pastor. Referido a lo que usted estaba explicando que preguntó aquí la hermana Francia, de si se perdía el don, vino a mi mente, no sé si fue el Señor, no sé si usted ha leído el libro de Kathy Kuhlman, ¿sí? Donde fue una mujer usada grandemente, pero Dios no le quitó el don, al contrario, quizás no tuvo la unción completa que ella tenía anteriormente, pero sí Dios la siguió usando. La otra que quería decir, que cuando usted decía que la pastora tiene un don y usted tiene el otro, es cierto, porque yo he estado con personas cuando se están liberando los demonios, yo no lo puedo ver, pero sí siento cuando sale y siento el olor del demonio. Sí. También puedo sentir también cuando como hay enfermos, Dios me pone el olor de hospital o también de cáncer. ¿Ves? Esos son ejemplos del don de discernimiento operando. ¿Tú ves? Los sentidos espirituales son sensibles al mundo espiritual.
Los sentidos físicos es para tu mundo físico. Los sentidos espirituales para andar en el mundo espiritual. Ok, otro tema, otro tema. Me han contestado. Ya le contesté. Me han contestado la duda. Ok, tenemos 6 minutos todavía. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pregunta, no testimonios o nada. Yo quiero, son preguntas, ¿ok? En la parte de atrás. Para mí es en realidad la clase muy interesante. Primero es aplicable a mi vida, como a cada uno de nosotros que estamos aquí. El Señor nos está llevando a otro nivel en realidad. Poder discernir el don de cada uno de que estamos aquí. Solamente eso quería compartir. Amén, amén. Gracias por esas palabras de ánimo ahí. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? All right, ahora sí tiene la pregunta y después a Sonia. All right. Betty, I'm sorry I got you going back and forth. Okay. You're going to work out today, girl. Son sobre los dos temas que usted ha hablado. Estábamos hablando de ataques. Cuando uno, en vez de tener un sueño que te diga cosas, o yo los he tenido, pero no sé lo que significan. Como también he tenido sueños que al otro día no me acuerdo que soñé. No sé qué significa eso tampoco. Pero también he tenido ataques y bien fuertes durmiendo, de gritos y que me gritan y enojado, muy enojado, que me atacan. Y lo único que hago es ponerme a orar y a pedirle al Señor que me ayude y que me tenga bajo sus alas, escondidita, porque me da miedo. Sí. Me da mucho miedo. Sí, amén. ¿Usted ha escuchado el testimonio mío acerca de cómo los demonios me atormentaban cuando yo dormía? Ok, lo tengo en YouTube. Si tú quieres, escucha eso porque toco eso un poco. Me agarraban, no me dejaban respirar, me paralizaban, muchas cosas así que me pasaban como cristiano. Estoy hablando antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ok? Pero el hecho es que lo menciono para que sepan. Mira, tú sabes, me diste una idea. Yo creo que voy a tener que hacer. No voy a tener espacio en este año porque ya todos los meses tengo temas, pero tal vez el próximo año traigo un seminario sobre la interpretación de sueños, cómo se funciona eso. Pero el mundo espiritual, tengo 3 minutos. Déjame hacer porque usted dio un comentario. Ok. El mundo espiritual, cuando uno está durmiendo, ese estado mental que tú entras cuando estás durmiendo, ahí es donde tú te entras en el mundo espiritual o eres más sensible al mundo espiritual. Y por eso es que es más fácil los demonios atacarte y que tú lo sientas más o lo disciernas más cuando tú estás durmiendo. Porque mira lo que dice Dios en el libro de Job, capítulo 33, yo creo que es. Dios nos dice que el hombre cuando está despierto, el Señor trata de coger su atención, pero por una u otra razón no se lo pone. So Dios espera que la gente duerma para que mientras ellos están durmiendo, entonces Él les pone su instrucción en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dormido y ya tu mente está relajada, tu espíritu está abierto al mundo espiritual. Dios puede hablarte mejor en ese momento, pero también el diablo. Y entonces, por eso es importante, algo que yo le he dicho a mi esposa, y lo decía en la otra iglesia, y se lo voy a decir ahora entonces a ustedes también. Los sueños son bien importantes. De hecho, uno de los lenguajes que Dios iba a hablar en los postreros días era sueños y visiones, ¿verdad? Dios habla y permite estas cosas para que nosotros estemos alerta al mundo espiritual y a la voluntad de Dios. Yo le digo a mi esposa, yo recibo todo sueño como un sueño de Dios. Los sueños que vienen del diablo lo interpreto como sueño de Dios. Los sueños que vienen de mí lo interpreto como sueño de Dios. Y los sueños que puedan venir de Él son sueños de Dios. ¿Cómo así, pastor? Del diablo. Sí, porque lo que yo digo es esto. Cuando Dios me da un sueño, o permita que yo tenga un sueño donde el diablo me ataca o me atormenta en una área,
Él está permitiéndolo para que yo vea la área donde el diablo me quiere atacar a mí. So, entonces, si estoy teniendo un sueño de lascivia, que yo sé, cuando me levante, yo voy a estar alerta y orando en contra del espíritu de lascivia. Cuando Él me da un sueño de algo de miedo, que los demonios están atacando y que yo estaba corriendo y no sé si ustedes que eso me está dejando saber que el mundo espiritual está atrás de mí y de mi familia. ¿Qué tengo que hacer? Meterme en ayuno y en oración. Cada sueño lo interpreto como el sueño que viene de ti te deja saber lo que está en tu corazón. So, cuando yo tengo un sueño que viene de mí, que yo sé que no es diabólico, pero es algo raro, que no tiene ni que Dios, yo sé que está viniendo de mí, me está revelando cómo está mi alma, la condición de mi alma. So, entonces, si yo veo que mis pensamientos están mucho sobre cierta cosa y que eso está raro, tengo que traer mis pensamientos y emociones bajo sumisión a Cristo. ¿Tú ves? So, esas cosas te dejan saber. Algunas veces tú tienes temor. Por ejemplo, ya faltan 20 segundos. El hecho es que cuando viene de Dios, ya tú sabes que es de Dios, porque, bueno, no puedo, no. El hecho es que cuando Dios te da los sueños, también tú lo interpretas y recibes el mensaje que Él te quiere dar en ese momento. So, tal vez el próximo año, o tal vez yo cambie uno de los seminarios, vamos a hablar tal vez de sueños. No sé cuántos estarían interesados en algo así, y pudiéramos tener una sesión donde interpretamos sueños. ¿Ok? Sí, por favor. All right, se acabó el tiempo. Gracias a ustedes por estas preguntas. No sé si había personas en línea que tenían preguntas, pero si tenían preguntas, por favor, nos lo pueden dejar saber a través del chat o nos pueden mandar un correo electrónico a cog3ave@gmail.com, que ese es uno de los correos electrónicos de la iglesia social. O puede venir a la iglesia y decirnos las preguntas. Pero hay mucho que decir en estos temas. Y también le puedo decir esto, y esto no es... Ustedes notan que yo no menciono mucho los libros que yo escribí, ¿verdad? Yo escribí más de un libro. Pero el libro que yo escribí sobre lo sobrenatural, yo toco estos temas. So, si usted está interesado en indagar más, consigue el libro en Amazon. En Amazon están los libros. Y si quieren, yo no sé, es que tú sabes, yo trato nunca pero mira, esto no estaba en el programa, pero yo tengo que decirlo. Cuando yo estaba escribiendo ese libro, especialmente el de sobrenatural, yo no escribía ni una palabra sin primero estar en oración un mínimo de 1 hora, hablando en lengua, buscando, y en el momento que yo recibía rema, comenzaba a escribir. So, ese libro que yo estoy usando para las 2 conferencias que di ahora, yo hablo de cómo todos los dones se pueden usar en poder alcanzar las almas. Visiones, avivamiento, intercesión, todo eso está allá adentro. So, si usted está interesado, son $10 en Amazon. Como Cristo sobrenatural. Es el primero, sí, como Cristo sobrenatural. ¿Ok? Tal vez un día, tal vez lo traigan aquí copias y lo pueden comprar físicamente, pero lo pueden comprar físico o por Kindle electrónicamente, ¿ok? Pero ahí, si quieren más detalles de estas cosas, y ese es el libro que estoy usando para las próximas conferencias de sanidad, de liberación, de muchas cosas, ¿ok? All right, ahora sí, y me disculpan por salirme del programa un poco, pero quería dejarles saber que ese recurso sí está ahí, si lo quieren. Y también, en la parte de atrás de sus notas hay una lista de libros. Ahí está también escrito el libro que yo escribí al principio. Yo puse una lista de libros que yo he leído sobre el tema de lo sobrenatural, los dones, sanidad, liberación, todo lo que uno... y eso no son todos, pero mucho de lo que me recordaba lo puse ahí. Y lo que están en negrilla, bold, ¿ok? Lo que están bien negro, esos son libros que están en español, ¿ok? Pero el hecho es que usted lo puede encontrar ahí. Y Señor, no quiero jactarme en nada, toda la gloria es tuya y me humillo ante ti y este pueblo en el nombre de Jesús. Amén.